Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de fuerzas conservativas en problemas de una sola dimensión. Entonces, para esto considera una partícula sujeta a moverse en una dimensión X y sea F la fuerza. Entonces, en una dimensión, todas las fuerzas que dependen solo de X son conservativas. Así podemos expresar la fuerza como la derivada negativa del potencial respecto a su posición. Entonces, así podemos decir que existe una energía tal que la energía está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula más su potencial. Entonces, para este video específicamente vamos a analizar el comportamiento de la partícula bajo la acción del potencial. Específicamente vamos a utilizar este potencial en verde con una constante arbitraria, no pasa nada, y vamos a utilizar el método gráfico. Entonces, regresando a lo visto anteriormente, tomaremos a la energía como constante, la cual no depende del tiempo. Y debido a que la energía es constante, podemos asignarle un valor específico E1. Entonces vamos a dibujar esta energía E1 y la voy a dibujar justo por aquí. Ok, la llamamos E1. Entonces, como podemos ver en la expresión de la energía cinética siempre es positiva, pues tenemos la velocidad al cuadrado y no tenemos masas negativas. Entonces, la energía de la partícula siempre va a ser mayor o igual al potencial. Es decir, que en esta gráfica van a haber regiones prohibidas para la partícula. Y en estos casos serán las cuales en donde el potencial es mayor a la energía, justo aquí. Entonces, para entender una representación más clara de qué sucede con esta gráfica, podemos pensar en ella como una montaña y como una pelotita con una energía. Entonces, al tener cierta energía E1, no tiene energía suficiente para visitar estas regiones del potencial, ya que este es mayor a la energía. Esta analogía la podemos pensar debido a la linealidad entre el potencial y la altura. Ahora vamos a enfocarnos en las regiones permitidas, que son básicamente todas estas. Estas dos, ¿no? Y unos puntos muy importantes son los de retorno, que son estos de aquí, en donde básicamente hace referencia a la analogía ya mencionada. Justo aquí la pelota o la partícula no tiene la energía suficiente para llegar a las regiones donde el potencial es mayor. Entonces, básicamente lo que hace la partícula es que la partícula viene, llega, se da cuenta que no puede pasar y todavía regresa. Y nos damos cuenta que estos puntos suceden cuando la energía es igual al potencial. Entonces, la energía va a ser igual al potencial justo cuando la energía cinética sea cero. Entonces, de esto podemos ver que para que la energía cinética sea cero, esto implicaría que la velocidad tiene que ser cero. Entonces, sabiendo esto, podemos construir una gráfica del espacio-fase, la cual indica cómo se mueve la partícula en cierta posición. Entonces, vendría siendo una gráfica que dependa de la velocidad y de su posición. Entonces, para construir esta gráfica vamos a tomar el punto importante que acabamos de recalcar, que son los puntos de retorno, en donde la velocidad es cero. Entonces vamos a seguir la línea. Justo aquí tenemos un punto de retorno y justo acá tenemos otro. Entonces, ahora para seguir graficando necesitamos una expresión para la velocidad que dependa de la posición de la partícula. Pero esto es fácil, la podemos despejar de acá arriba, pues la energía es constante, ¿no? Entonces resultaría que mi velocidad está dada por más o menos la raíz cuadrada de 2 entre m de la diferencia entre mi energía y mi potencial. De esta expresión podemos concluir que la velocidad es proporcional a la diferencia entre la energía y el potencial. Entonces, para graficar, vemos que en el punto de retorno la diferencia entre la energía y el potencial es cero, que sería justo aquí. Pero lentamente nos vamos dando cuenta cómo la energía va aumentando y llega un punto como aquí que es hasta pareciera casi constante, ¿no? Entonces vamos a representar esto en la gráfica de acá abajo. En los puntos de retorno la diferencia es cero, pero llega un punto en el que va aumentando y se hace hasta casi constante. De la expresión podemos notar que la velocidad tiene carácter positivo y negativo. Entonces lo mismo sucede para velocidades negativas y sucede para ambos puntos de retorno. Como la velocidad es positiva, podemos ver que entonces esto quiere decir que la partícula se está moviendo hacia el eje positivo. Y análogamente para las negativas, como la velocidad es negativa, se está moviendo hacia el eje negativo. Y sucede para ambos puntos de retorno. Y a esto se le conoce como la direccionalidad de la partícula. Entonces, ahora, ¿qué les parece si proponemos otra energía, la cual voy a dibujar con naranja? Justo por aquí. Y la voy a nombrar E2.
Para esta energía sucede igual que tenemos una región prohibida, que va a ser justo por aquí. Y entonces graficamos igual partiendo de los puntos de retorno donde la energía y el potencial son iguales, entonces la velocidad es 0. Entonces vamos a graficarlos aquí, justo aquí. Y para esta energía sucede lo mismo. En el punto de retorno la diferencia entre la energía y el potencial es 0, pero comienza a crecer hasta un punto de ser casi constante, ¿no? Y justo en este caso podemos notar que hasta la diferencia es mayor a la energía E1. Y sucede lo mismo para velocidades negativas y para el otro punto de retorno. Utilizando el mismo análisis de la direccionalidad, podemos ver que para velocidades positivas la dirección es positiva y para x negativas la dirección es negativa. Y sucede para ambos puntos de retorno. Ahora, ¿qué les parece si tomamos un caso más peculiar para una energía? La voy a dibujar con morado y la voy a dibujar tal que la energía nunca coincida con el potencial. Y la voy a nombrar E3. Entonces, algo que podemos ver de esta energía es que no va a existir un punto de retorno, entonces no tenemos ni una sola región prohibida. Entonces la velocidad nunca va a ser 0. Pero aún así podemos graficar el espacio-fase, pues existe una diferencia entre la energía y el potencial. Entonces nos damos cuenta que nuestra gráfica nunca va a tocar 0, pero va a partir de esta diferencia. Entonces, hacemos lo mismo para la velocidad y para velocidades negativas y para ambos lados de la gráfica. Y la misma analogía de la direccionalidad. Esto básicamente podemos ver que se puede hacer para cualquier potencial y de esta manera puedes obtener una gráfica del espacio-fase y ver las trayectorias para diferentes energías. En este caso podemos ver que para este potencial tenemos una trayectoria dispersiva porque básicamente lo que hace la partícula es que viene la partícula, se acerca o toca un punto, en este caso se acerca y en este caso toca un punto y después se aleja otra vez. Entonces, bueno, con esto podemos ver que no es necesario resolver la ecuación, ya que ya sabes qué tipo de movimiento esperas de un potencial de este tipo. Entonces, así podemos analizar el comportamiento de dicha partícula para un potencial específico utilizando gráficas del espacio-fase.